Bueno, entonces, miremos una cosa. Este es como el movimiento parabólico. La trayectoria, y acá yo voy a llamar trayectoria, entonces a una ecuación que sea de esta forma. Entonces, una trayectoria sería una ecuación de la forma y igual a f de x, ¿cierto? Entonces, a esto yo llamo trayectoria. En mecánica, dependiendo de la aceleración, los cuerpos pueden exhibir diferentes trayectorias. Por ejemplo, también podemos considerar la trayectoria, que es una circunferencia, el movimiento circular uniforme o no uniforme. Eso ya depende de varias cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el movimiento circular uniforme tiene una característica de aceleración muy particular. Entonces tenemos que este es un movimiento que tiene una aceleración tangencial y tiene una aceleración radial. Lo que yo siempre le digo a los estudiantes es que tenemos un aspecto importante, es uno poder determinar cuál es el origen de la aceleración radial. Acá la aceleración para el movimiento circular uniforme, entonces sería de la forma A tangencial en dirección tangencial más la aceleración radial en dirección radial, ¿cierto? Cuando yo hablo de movimiento circular uniforme, entonces Uniform Circular Motion, hablo que el movimiento circular uniforme es un movimiento para el cual la aceleración tangencial es cero y la aceleración radial es la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿cierto? Entonces esto es lo que es movimiento circular uniforme. Pueden haber otras trayectorias, por ejemplo, las trayectorias elípticas planetarias también son otras trayectorias. Todo depende de la aceleración, ¿sí o no? Entonces, y a partir de la aceleración, entonces yo puedo aplicar las leyes dinámicas que son las leyes de Newton. Entonces, Newton's laws, Newton's second law. A partir de la segunda ley de Newton, ¿valen? Entonces yo haciendo sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular. Entonces, a partir de acá, yo puedo obtener una aceleración y a partir de la aceleración obtener velocidad y posición, ¿cierto? Entonces, para el movimiento parabólico, for parabolic, for projectile motion, entonces hay varios aspectos importantes que uno debe conocer del movimiento. Vamos a mirar. Entonces, si este fuera el movimiento proyectil, entonces observa que hay algunos aspectos del movimiento muy importantes. Espera que esto me quedó como feo, no me gustan los dibujos. Un primer aspecto sería, por ejemplo, la altura máxima que alcanza el proyectil. Ese es un aspecto importante. Otro aspecto importante es el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la altura máxima, que lo voy a llamar T sub h. Otro importante es el tiempo de vuelo del proyectil, es decir, el tiempo que le toma al proyectil
encontrar suelo de nuevo, ¿cierto? Entonces, esto sería tiempo de vuelo. Otro aspecto importante sería, por ejemplo, el rango del proyectil. Entonces, el rango del proyectil sería la distancia total recorrida por el proyectil. Yo típicamente esta distancia la llamo delta X. Estos son los tres aspectos más importantes que uno puede determinar del movimiento proyectil y por eso el movimiento parabólico es tan importante porque la parábola es una función muy sencilla, ¿cierto? Entonces es una función muy sencilla a la que yo le puedo obtener todos estos parámetros. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar conservación de energía. Entonces, energy conservation. Para la conservación de energía voy a hacer el siguiente dibujo. Tú supón que inicialmente el proyectil se encuentra a una altura y sub cero. ¿Cierto? Vamos a hacer acá un análisis de el principio de conservación de la energía mecánica, donde esta sería la altura máxima de vuelo y esta de acá sería la altura inicial, valen que voy a llamar y sub cero. Listo. Igual, por ejemplo, yo podría analizar la energía del proyectil a una altura arbitraria, por ejemplo, a esta altura de acá. Y podría hallar la relación entre velocidades. Esta altura de acá podría ser simplemente la altura y. Listo, bueno, muy bien. Entonces acá vamos a ver una cosa. Voy a mirar, la energía inicial va a ser igual la energía cinética inicial más la energía potencial inicial, que sería en este punto de acá. Entonces, supongamos que inicialmente tiene una energía cinética de un medio de la velocidad inicial en X más un medio de la velocidad inicial en Y. Esta es la energía cinética más la energía potencial que sería masa por gravedad por Y sub cero, ¿cierto? Vamos a escribir la energía final. La energía final, a ver, entonces esto sería un medio de la masa por Vx al cuadrado, un medio de la masa por Vy al cuadrado, más la masa por la gravedad por Y. Ahora, si existe la conservación de la energía mecánica, ¿vale? Y nosotros sabemos que un movimiento uniformemente acelerado tiene la propiedad que Vx, la velocidad inicial, es igual a la velocidad final, porque la velocidad en X no cambia. Igualando las dos energías, entonces este término se me va a cancelar con este término de acá. Y voy a pasar este término para el otro lado. Entonces me quedaría que un medio de la masa por la velocidad final en Y al cuadrado sería igual a un medio de la masa
por la velocidad inicial en y, ¿cierto? Menos la masa por la gravedad por y, más la masa por la gravedad por y sub cero. Y de acá, entonces yo podría cancelar todas las masas y multiplico todo este chisme por 2 y entonces voy a obtener una ecuación cinemática importante y esto a partir del principio de la conservación de energía. Entonces me queda que velocidad final al cuadrado en y es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad que multiplica y menos y sub cero. Esto viene de la conservación de energía. Tú, por ejemplo, a partir de las ecuaciones cinemáticas from the kinematic equations, a partir de las ecuaciones cinemáticas tenemos nosotros lo siguiente, que VY es igual a U sub Y menos gravedad por el tiempo, ¿cierto? Y también tenemos que Y es igual a Y sub cero, ¿cierto? Esto sería Y sub cero eh, más U sub Y por T menos un medio de la gravedad por T al cuadrado. Entonces vamos a ver una cosa. A partir de acá, yo puedo decir que VY al cuadrado, esto es igual a un Y al cuadrado menos dos veces U sub Y gravedad por el tiempo, ¿cierto? Más G al cuadrado, T al cuadrado. Factorizo acá, entonces esto me queda U sub Y yo factorizo menos dos veces la gravedad, ¿cierto? Y esto me va a quedar acá U sub Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esto no es otra cosa que Y menos Y sub cero, ¿cierto? O sea que esto me va a quedar acá como U sub Y al cuadrado menos dos veces la gravedad que multiplica Y menos Y sub cero, que es la misma expresión que yo había obtenido a partir del análisis del principio de conservación de la energía. Bueno, esta ecuación de acá, ¿qué me está diciendo? Como yo tengo acá un ángulo de disparo, ¿vale? Entonces yo estoy disparando el proyectil con una velocidad inicial de U a un ángulo de phi. Entonces, y acá me va a quedar que VY al cuadrado sería UY al cuadrado, que es U al cuadrado, seno al cuadrado de phi, menos dos veces la gravedad, ¿cierto? Y, por ejemplo, mira una cosa. Si yo defino que este punto de acá, por ejemplo, o más bien, yo podría decir que Y menos Y sub cero, si Y sub cero fuera cero, entonces Y sería la altura máxima, ¿cierto? Entonces yo podría decir que si Y menos Y sub cero es la altura máxima, en la altura máxima la velocidad en Y, ¿cuánto vale la velocidad en Y en la altura máxima? ¿Tú qué crees? La velocidad en Y, Sí, cero. muy bien, cero, porque acá cuando alcanza el máximo valor de altura, el proyectil se comienza a devolver, ¿cierto? O sea que acá la velocidad en Y vale cero. Esto es un aspecto muy importante del movimiento parabólico. O sea que esto vale cero. De acá yo puedo despejar la altura máxima que alcanza el proyectil como U al cuadrado seno al cuadrado de phi sobre dos veces la gravedad, ¿cierto? Entonces,
Eh, un segundo. Muy bien. Ahora, yo quisiera saber cuánto vale el tiempo. Entonces, este es un aspecto importante del movimiento parabólico. Y recuerda que esto es un movimiento a aceleración constante en Y y aceleración cero en X. Otro aspecto importante sería el tiempo para alcanzar el máximo, ¿cierto? Entonces, este tiempo de acá, T sub H, ¿sí o no? Entonces, este tiempo de acá lo puedo hallar de esta forma. VY es igual a UY por el tiempo menos gravedad. Perdón, UY por el tiempo no. UY menos la gravedad por el tiempo. Y esto es igual a U por el seno de phi, ¿cierto? Esto es igual a U por el seno de phi. Y esto me quedaría menos la gravedad por el tiempo. Ahora, como la velocidad en Y es cero, cuando el proyectil alcanza la altura máxima, o sea que U sub Y menos la gravedad por el tiempo para alcanzar el máximo, sería igual a cero, ¿cierto? Y a partir de allí, el tiempo para alcanzar el máximo sería igual a U seno de phi sobre la gravedad. Y de manera directa, el tiempo para alcanzar o para terminar el recorrido, el tiempo total de vuelo, time of flight, sería dos veces el tiempo para alcanzar el máximo. O sea, 2U seno de phi sobre la gravedad. Y entonces acá, Valen, tenemos otros dos aspectos del movimiento que son súper importantes. Listo. Ahora el recorrido. Entonces, range delta x of the projectile motion. Entonces, esto es fácil, mira. X menos X sub cero va a ser igual al rango del movimiento proyectil, ¿cierto? Es igual al rango del movimiento proyectil. Y entonces acá, esto es igual a U sub X por el tiempo de vuelo, ¿cierto? Porque estamos hablando del rango, es decir, el tiempo que le tarda al proyectil recorrer toda la distancia de su movimiento. Entonces esto sería, ¿quién? Esto sería U por el coseno de phi por el tiempo de vuelo, que sería igual a 2 seno de phi por la gravedad. O sea que esto me queda como 2 seno de phi coseno de phi por U dividido entre la gravedad. Y por identidades nosotros sabemos que eso es el seno, esto es el seno de 2 phi. Eso significa que el rango es el seno de 2 phi por U sobre la gravedad. ¿Cierto? Bueno, entonces esos son los aspectos importantes que uno puede estudiar del movimiento parabólico. Hay, digamos que ahí lo que faltaría hacer sería que faltaría que uno hiciera ejercicios, pues, ¿cierto? Entonces, esos ejercicios del taller son ejercicios buenos. Acá en este PDF que acabamos de compartir, yo creo, Valentina, que aquí está todo. Lo que uno tiene que saber de cinemática, ahí no hay que saber nada más, simplemente es comenzar a aplicar.
Eh, si yo, por ejemplo, considerara un paracaidista como de esta forma, a ver, listo, es el paracaidista. Ahí me perdonas por el dibujo, pero estamos en la casa equivocada para los dibujos. Acá el paracaidista, entonces está experimentando la fuerza del peso, que sería la masa por la gravedad en dirección menos y. Cuando el paracaidista va hacia arriba, él comienza a experimentar una fuerza de dirección una fuerza de fricción en dirección menos y también. Entonces, esto sería igual al coeficiente de fricción viscosa por la velocidad. Y a partir de acá nosotros podemos formular lo siguiente. Nosotros podemos formular que la sumatoria de fuerzas en Y, que sería igual a menos la masa por la gravedad, menos beta por V, esto tendría que ser igual a la masa por la aceleración. Digamos la aceleración en Y, que es un compromiso que existe entre la gravedad y la fricción viscosa. A ver, Valentina, ¿todavía estás por ahí o te quedaste dormida? No, aquí estoy. Entonces vamos a mirar qué se puede hacer acá. Yo puedo pasar este término para el lado derecho y me va a quedar que la masa por la aceleración, pero la aceleración es la derivada de v con respecto al tiempo, más beta por b. Esto es igual a menos masa por gravedad. ¿Cierto? Eh, Esto define una ecuación diferencial para la velocidad del paracaidista. Ecuación diferencial que a mí me conviene más escribir así. Masa por la derivada de v con respecto al tiempo. Esto sería igual a menos masa por la gravedad menos beta por v. ¿Cierto? Entonces, de acá lo que yo voy a hacer, Valentín, es una cosa, ponle cuidado. Voy a decir que esto es m de v de t y esto es igual a menos la masa por la gravedad más beta por v. ¿Listo? Y por acá, lo que yo voy a hacer es que voy a multiplicar ambos lados por dt y a dividir ambos lados por mg sobre beta más v. Eso significa que en el lado izquierdo me va a quedar masa por la derivada de v con respecto al tiempo, dividido entre masa por gravedad más beta por v. Muy bien, y esto quedaría como menos diferencial de tiempo. Lo que yo puedo hacer acá, o mejor dicho, lo que yo acabo de hacer ahí es coger una ecuación diferencial y separarla.
Muy bien. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a integrar, esto lo voy a integrar entre la velocidad inicial y la velocidad final, y esto lo integro entre t igual a cero y t. O sea que esto simplemente vale menos t. Ese signo menos ahí no es un dato menor. Ese signo menos es muy importante porque ese signo menos nos permite vislumbrar que hay algo que se está disipando o que se está componiendo. O más bien disipando. Entonces, este signo menos implica, como está al lado del tiempo, implica que hay algo que se está perdiendo, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver que eso se puede expresar matemáticamente. Entonces, miremos una cosa. Acá yo necesito hacer esta integral. Entonces, como tú ya eres una consumada experta en el arte de integrar, vamos a ver tú qué me sugieres que haga con esta integral entre u y v de t del diferencial de velocidad dividido entre la masa por la gravedad más beta por velocidad. Mm, Pues podría ser para separarla, sumarle al numerador uno y restarle uno, no, para separar. Al numerador, Ujú. para que quede como dv sobre v. ¿O a qué te refieres tú? No, de que, que quede como, pues para poder separarla, ¿sí me entiende? Porque en estos momentos no se puede separar como en fracciones, O pero sea, no sé. habría igual, el numerador es un diferencial, entonces tampoco, o sea, o si yo entiendo Ah, bien, ok, porque es el diferencial de velocidad, así no había visto. ¿cierto? Entonces, el arte de coger esta ecuación diferencial y hacerle esto, ¿vale? Es que realmente yo acá estoy separando los dos diferenciales, el diferencial de v y el diferencial de t, ¿cierto? Y cuando yo separo los dos diferenciales, entonces ya voy a tener una integral analítica al lado derecho en términos de t y una integral analítica al lado izquierdo en términos de v. Yo esta integral, por ejemplo, la propongo de esta forma. ¿Ya? Entonces, yo la propongo como una sustitución lambda igual a la masa por la gravedad más beta por v. Y de acá, diferencial de lambda es igual a beta por diferencial de v. Ahora, tenemos que hacer la labor de cambiar también los límites de integración. Si yo cambio los límites de integración, me va a dar que en U, lambda debe ser igual a masa por gravedad más beta por U. Bueno, ahora para el límite V, entonces me va a quedar que lambda es simplemente igual a masa por gravedad más beta por V. ¿Cierto? Y así entonces esta integral se puede escribir así. Entonces integral entre U y V del diferencial de V, masa por gravedad más beta por V de t. ¿Esto cómo me va a quedar? Me va a quedar como la integral entre masa por gravedad más beta por U, masa por gravedad más beta por V de 1 sobre beta
Esto es 1 sobre beta por el diferencial de lambda sobre lambda. Eso es un logaritmo natural, ¿sí o no? Sí, Esto es logaritmo natural de quién? De lambda evaluado entre masa por gravedad más U y masa por gravedad más V. Listo. Entonces, esta integral me va a quedar como 1 sobre beta por logaritmo natural de masa por gravedad más beta V. Ve, acá me faltó la beta. Espérate. Y acá también me faltó la beta. Listo. Entonces, esto divide acá a masa por gravedad más beta por U. Si de pronto, vale, si te quedas en algún paso, me avisas. Listo. listo, Bueno, entonces ya tenemos esa integral resuelta y sabemos que esta integral venía premultiplicada por m y que era igual a menos t. Entonces tenemos que escribir así. M por la integral entre u y v del diferencial de v. A ver, m por la integral entre u y v del diferencial de v dividido entre masa por gravedad m- más beta por v. Esto me da entonces masa sobre beta, logaritmo natural de masa por gravedad más beta por v sobre masa por gravedad más beta por u. ¿Listo? Y como te había dicho ahora al principio, esto era igual a menos t. Y el hecho que sea igual a menos t, que un logaritmo sea igual a menos el tiempo, esto implica que hay una cantidad importante que está siendo disipada. Nosotros sabemos que como esto tiene fricción, entonces la información relacionada con la velocidad se va a comenzar a disipar. Entonces acá voy a hacer lo siguiente, voy a decir que el logaritmo natural de masa por gravedad más beta por v dividido masa por gravedad más beta por u. Esto sería igual a menos beta sobre la masa por el tiempo. ¿Ok? Si saco logaritmo natural en ambos lados, entonces me va a quedar que masa por gravedad más beta por v dividido masa por gravedad más beta por la velocidad inicial. Esto va a ser igual a e a la menos beta sobre m por el tiempo. Acá ya comienza a verse con más claridad que esto es una disipación. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Multiplico en ambos lados y me va a quedar masa por gravedad más beta por la velocidad. Esto es igual a masa por gravedad más beta por u por e a la menos beta sobre m. Yo no sé por qué puse ahí yo ahí m. Sobre m. Y ahí está el factor exponencial que tiende a disipar, ¿cierto? Entonces acá yo puedo finalmente escribir la solución a la ecuación diferencial, que es la velocidad, ¿cierto? La velocidad sería igual a menos la masa por la gravedad sobre el coeficiente de fricción viscosa, que multiplico o más masa por gravedad sobre el coeficiente de fricción viscosa más U
por E a la menos beta sobre M por T. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Listo. Ahora, es muy instructivo tomar el límite. ¿Qué sucede con esta expresión cuando el límite de beta tiende a cero? Es decir, cuando no tenemos fricción. Debe de ser la ecuación para velocidad correspondiente al movimiento uniformemente acelerado. Entonces veamos v de t como límite cuando beta tiende a cero de menos masa por gravedad sobre beta más masa por gravedad sobre beta. Entonces acá, ¿qué me queda? Entonces esto sería masa por gravedad sobre beta más u y en la exponencial la vamos a aproximar a dos términos como uno menos beta sobre m por u por t. Listo. Entonces hacemos las multiplicaciones de rigor. Esto me queda como el límite cuando beta tiende a cero de menos masa por gravedad sobre beta más masa por gravedad sobre beta. Y acá me quedaría menos la gravedad por el tiempo, ¿cierto? Acá me quedaría más la velocidad inicial menos beta sobre m por la velocidad inicial. Entonces se me va este con este. Cuando beta tiende a cero, acá le coloco esta. Cuando beta tiende a cero, esto vale cero. Listo. Y así entonces nosotros obtenemos que esto no es otra cosa que u menos la gravedad por el tiempo, que es efectivamente la ecuación para el movimiento uniformemente acelerado. Entonces acá hemos resuelto nuestro primer problema cinemático y hemos llegado. Bueno, muy bien. Entonces, acá nosotros podemos ver con claridad que en esta ecuación que nosotros hemos derivado para la velocidad del paracaidista está el término E a la menos beta sobre m por t. Es el término que implica disipación, ¿cierto? Y mira que cuando ese término es cercano a cero, nosotros retenemos la forma convencional del movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Eh, yo creo que eso es básicamente lo que quería comentar de este problema. Ahora, si tú quieres la posición, entonces tienes que integrar la velocidad y ahí ya tienes la velocidad, ¿cierto? Entonces eso podría ser, digamos, una tarea para otro momento. Estoy que me desmayo del sueño, Valentín. No, tranquilo, yo no puedo dejar hasta acá si quieres. Entonces, pero por favor estudie esto y mañana entonces por la tarde yo le escribo a ver dónde nos vemos. Listo. Ujú. Ay, con respecto a lo de la ecuación diferencial. Pero entonces el determinante de así está bueno, ¿no? Sí, sí, está bueno. Pero entonces ya te mando algo para darte una orientación. Listo. Bueno, Bueno, vale. Entonces nos vemos mañana. Que pases buena bueno, noche. chao, Chao. igualmente.